Lucas 8:11 decía, Lucas 8:11, esta es pues la palabra, la semilla es la palabra de Dios. Hola hermanos, buenas tardes, son las 1:30 de la tarde. Oh, y media significa, se vuela de la puerta. Es el mensaje, ¿cómo se llama? Último mensaje de hoy. Palabra de Dios. Disculpe, desde que yo estaba malito de la garganta. Ya que estamos en la presencia del Señor. Cuando yo dije el amor de Dios, el del domingo pasado, el tercer domingo, cuando el amor de Dios es cuando mi amigo me invitaron. Dice que quieren pastor de la otra cosa. Pastor Santiago Antonio Morales, mi papá, o yo, el que se la agotaron era yo. Le dije, el único es el pastor, el único es todo momento. Cuando en el segundo de eso, el amor y la amistad de Jesús y la amistad del mensaje. Bajo la cobertura de Dios 91, dice, bajo la cobertura de Dios 91. Estamos en presencia del Señor. Estamos reunidos ante ti con diestra. ¿Y por qué es la palabra de Dios? Y para conformar la palabra del Señor, estamos en tu presencia. Amén. Decía, el deseo por la palabra de Dios es por la revelación. De la vida, los niños demandan la leche. ¿Por qué? Si no la obtienen, mueren. La requieren continuamente y metódicamente, significa metódicamente, y demandan con lloros. El obtenerla no se conforma un poco esporádicamente así. Nosotros debemos buscar con ansias ser alimentados por Dios a través de su palabra. Dios es nuestra palabra del Señor. Dios que estamos en nuestro presente, nuestro Señor. Hoy estamos hablando del verano. Del verano es todo más importante. Estamos del verano de Dios, la palabra de Dios, el amor de Dios. Es maravilloso. Lo que llevas en tu corazón tiene para captar la palabra del Señor.
Y porque Él tiene perfectamente la palabra del Señor todo el cuerpo, bajo la cobertura de Dios. Y acá se vamos a comenzar del 2024, sigue adelante, siguen con forzaciones, siguen fortalecidos, bendiciendo por la palabra de Dios. Y porque la palabra de Dios, de cuando es siempre, obviamente, para obtener la palabra, y la paloma celestial. Y estamos en grandemente. Y eso es todos los momentos. El Señor, la palabra de Dios decía, la palabra de Dios cumple un rol vital en la vida de un cristiano. Este plan de lectura estudia versículos bíblicos que explican por qué la palabra de Dios es tan importante y discute algunas de sus características, ¿verdad? Y o quizás de la palabra del Señor para a través de nuestro Padre Celestial estamos en nuestra forma del Señor, porque es el Dios que está en medio de ti, usted, hermano. Salvador, México, Estados Unidos. Serían bendecidas y bendecidos de ustedes aquí en Salvador. Y Dios ha necesitado eso durante días y durante noches. O quizás de la palabra recibe para no era lengua, no, la fortaleza de Dios. Porque es la fortaleza de Dios. Dios tiene un nuevo testimonio. Tiene un antiguo testimonio. Nos sería varios testimonios a dar bendiciones, hermanos. Sí, porque la palabra de no te rindas. Nunca te rindas. Sería una fortaleza de nuestro Padre Celestial. En la palabra de Dios hay una soledad, ¿verdad? Y él decía, el poder de la palabra de Dios decía, la palabra de Dios es poderosa y eficaz, es fuerte, en fuente inagotable de vida. La palabra de Dios es el verdadero alimento que hace con el que la semilla divina plantada en nosotros fructifique plenamente. Este plan devocional que tiene el propósito de incentivarle a tomar posesión de las verdades contenidas en la palabra de Dios. Motivarlo a ser no solamente un oyente de la palabra, sino un estudioso y practicante de ella. Muy bonito. Se le ha bendecido el Señor Jesús. Dios se le ha bendecido en el nombre del Señor. Dios se siembra a través de la palabra. Y Dios es el Señor Jesucristo. Sería bendecida la palabra, Señor. Es la fortaleza. Se lo decía a mi querido el pastor, dice, en vez de redimirme ante el problema, mejor me rindo ante los pedidos y dejo a sus manos la solución. Gracias Dios, por otro día más. Cuida hoy de mis seres queridos. Dios tiene nuevos queridos, serán firmamento la palabra. Yo te tenía, de que ustedes se acuerdan de mi viejo canal, decía cuando yo toso una vez, una vez, cuando el pastor, el querido, el año pasado, el pastor en general decía, Dios si tiene una palabra
Dios que está, nunca te rindas. Sería en todo momento la cobertura que está en pie en Dios, dice, en firme adelante. Dios estamos en la palabra. Estamos en firmeza, obediencia. La palabra de Dios, la palabra. Y la palabra de la sabiduría. La palabra de misericordia sería bendecida. Porque el Dios que estaba a medio, ese era el Señor. No, si tuviera de ser el pastor, cuando yo de que era mi viejo canal se llena de la vivo, de cuando se le recuerda algo ahí. De que cuando Juan el Bautista, cuando Jesús llegaba para el bautismo del Juan Bautista, se la bautizó. Y dice, cuando él no estaba Jesús, dice, lleno de todo momento solo bautizo con agua, dice. Y cuando el bautizo de agua, dice, basta de las víboras, decía. Cuando él pecó, Juan el Bautista, cuando él miró su rostro del Señor, y mirando, él es un amigo, un fiel amigo, un fiel. El Señor es el fiel, su misericordia es interna hoy. El Dios que estaba, palabra del Señor. Cuando Jesús lloró por su amigo Lázaro. Y ahora resucitó hasta el tercer día. Y también sería la palabra del Señor para obtenerla, para orientarles, para darle más presencia del Espíritu Santo. Porque Dios es para comunicarles. Esta es su palabra. Dios sí tiene algo, pero es suficiente. Salvador personal. Y pues el Señor todo momento, Él sería todo reunido ante ti. Y se lo decía, este loco. Decía, creer y aplicar la verdad de Dios te cambiará y te dará más como Jesús. Bien bonito, se llama el pastor, se llama Esperanza Daria, del pastor y Rick. Ese es el pastor que cuando algo de la palabra de Dios dice para orientarles en medio del Señor. No les sería de la palabra que está en una cobertura. La palabra es una cobertura de Dios, que está en la mente por siempre. Entonces sería por eso viviré. Se lo decía, oye, mira, la palabra de Dios dice, primero, es un tesoro para abrir. El segundo, un regalo que desconocemos. Y el que decía, a través de ella, Dios quiere comunicarse con nosotros. Dios es nuestro a través de la palabra del Señor. Siempre obediencia a la palabra del Señor internamente, porque es grande, es su misericordia interna. Porque ese siempre hay más paz. Y cuando mi viejo canal, cuando no decía, cuando yo presentaba a mi amigo Alan, en Valencia, de que no le gusta, le dice, Alan Valencia, era mi amigo, cuando él estaba sentado y yo presentándole. Desde de nuestro de Dios, yo no diga nada, de que estaba mi amigo al lado. Cuando ahí era por la pantalla de Pastor Argentina también, solo decía eso. Siempre una palabra del Señor de esta confianza. Para el nuestro está en el cielo. Santificado sea tu nombre. Y perdóname de las influencias, el dardo del enemigo. Porque el Dios que está en medio delante,
hay victoria en el nombre de Jesús. Serían bendecidos eternamente y por siempre es por el río del Señor. Dios sería bendecido. La dice en todo momento. La palabra decía, la palabra de Dios ilumina nuestras vidas. Y lo que decía, en Salmo 119 decía, vivir a través de la palabra de Dios. Será bendecido. Se lo decía o lo llama así. La palabra de Dios que hace vida, reflexiones desde la carta de Santiago. Es el primer artículo de todo momento. Y dice, ¿por qué la palabra de Dios tiene vida y poder? Y por ejemplo, ¿cuándo era la palabra de Dios el poder? El poder de la cobertura. Y la vida de la cobertura de Dios. Y siempre más morará Jesucristo poderoso. Se lo decía. La palabra de Dios tiene el poder de cambiar vidas. Sería eternamente para cambiar vidas, para sigamos cambiando, sigue cambiando. Porque Dios, a través de la Biblia, obediente, y nuestra responsabilidad, y también nuestros responsables, será bendecido. Este mensaje es en mi viejo canal. Decimos, días comunes. ¿Por qué días comunes? Yo acordaba de mi viejo canal. Cuando yo no quiero, mi viejo canal no quería yo. Yo me sentía destruido. Yo se lo sigo enfermando en mi vida. Cuando yo digo el viejo muni ahí cuando la casa de mi abuelita se estaba grabando. Qué lástima, no. A las 5 estaba grabando. No se puede. Y también el pastor Junior, cuando él predicaba bien bonito, y si estuviera haciendo chistes, decía, una pupusa, y dame una Coca-Cola champana. No, eso se llama grosero. ¿Por qué se llama grosero? Grosero no escucha la palabra de Dios. A toda la risa, a todo lo público. No se puede en su vida. Y decía, su vida solo cambia cuando usted obedece la palabra de Dios. Qué lindo. Sería bendecida esa palabra. Orientas, obedece esa palabra de Dios. Y porque es el Dios que tiene en mente, responsable. Sería bendecido, capaces para portarse bien, no para portarse mal. Porque saber la palabra de eso. Lo único el pastor general Junior, cuando viene viene la pupus, le dice la pizza. Y vamos a tomar una cola champán. No sé, hermano, eso no es palabra. Le dice, vamos de la palabra de Dios. No juegue con Dios. Cuando Dios es más serio, puede predicar más serio, no por el pastor por su mismo actitud, no puede hacerle algo. ¿Verdad? Y voy a subir. Cambia tu vida, dejando que la palabra de Dios cambie tu mente. Qué lindo. Porque el Dios que estaba en el medio, la palabra del Señor, obediencia. ¿Y por qué era la obediencia? La palabra de Dios. De los consejos de los padres también decían. Hay que hacerle caso también. Y porque a través de la
actitudes del pastor Toby Jr., pastor Toby Jr. No debes unos nada. Esa no es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, permanece por siempre. Y porque es de la mente. Dice, cambia tu vida dejando que la palabra de Dios cambie tu mente. Porque para cambiar la mente, ser buenos, no ser malos. Pero sabe con lo que quieren. En vida, es la soledad. Solo vamos a terminar a 1:55 minutos. Solo faltan 5 minutos vamos a terminar. Solo será bendecido de ti. Porque cambia tu vida. La palabra de la Biblia. Palabras de la Biblia. Decía, heme aquí. Envíame a él. Desde cuando es en mi viejo canal y del pastor Dan. Lo saben, hermanos. Lo sabe. Por su responsable para portarse bien. Y para cambiarte tu mente de la palabra de Dios. Y te decía, cambia tu vida. Dejando que la palabra de Dios cambie tu mente. Y ella le dijimos. El otro decía, alimenta tu mente con la palabra de Dios. ¿Por qué para alimentar la palabra de Dios? Para leer la Biblia. Porque el Dios que está bajo la cobertura de Dios. Sería bendecido. Y la gloria, bendición, no hagan unos chismes del pastor. No. Dios está ya presente en Taber. Jesús es más responsable. Se le dice. Y oye esto. La palabra de Dios con que se puede comparar. ¿Y por qué le dice Pablo, Pastor Pablo, cuidado? Perdón. Que le dice nada comparar. Se puede comparar la palabra de Dios, leer a la Biblia, por su pensamiento. Faltan 7 minutos. No, falta 8 minutos. Falta 8. 52, 53, 55, 55. El momento. 55, 53, 56. Me faltan 3 minutos. Y de este término todo será bendecido. Porque el Dios que está en medio, delante de ti para comparar. Y oye eso. No, todo es para Dios. No. Hoy, no todo es para Dios. No, es peor. Cuando el enemigo decía, no hay palabra de Dios. Fuera Satanás, dice yo. Yo quiero para dar la palabra de Dios y Dios es mío. Lo quiero y lo amamos. Para respetarlos. Esto. ¿Verdad? Se lo dice lo el llamado de Dios para tu vida. ¿Por qué llamada la palabra? Porque llamado a Dios es para tu vida. Para tu vida es pensamientos y agradecimiento. Y vamos a terminar, decía. Y dice, recibe la palabra de Dios, deja que obre en ti. Gracias, Señor Jesús. Sea bendecido y la gloria por el Hijo eternamente para siempre. Y porque nuestros pensamientos, Dios seguiría resplandeciendo. Amén. Y por siempre te alabaré. Vamos a orar. Señor Jesús, damos gracias esta tarde. Sería bendecido de ti. Sería todos momentos
prosperidad cada uno seres queridos, hermanos. Si la palabra del Señor, recibe esa palabra, Señor. Dios te viene la palabra de Dios, Señor. Sería bendecido la gloria y la hermosura de santidad, Señor. Será bendecido. El Señor, ya lo decía Lucas 8 y 11, dice, esta es pues la palabra, la semilla de la palabra de Dios. Será bendecido de ti, porque el Dios que está en medio de nuestras vidas, en tu prosperidad, porque es grandemente, porque es tu misericordia, son nuevas, será bendecido. Dios será en todo momento. Vamos a repetir. Señor Jesús, yo te recibo hoy como único y suficiente Salvador personal. Creo en el Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Salva mi alma hoy cuando yo muera. Sea lugar de tu presencia por siempre. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Bendiciones a todos, hermanos. Sería todos momentos. Amén. Y dice, por eso sigue así, manteniéndose firme en el Señor, mis estimados hermanos. Los quiero mucho y espero verlos pronto. Ustedes son mi alegría y mi orgullo. Bendiciones a todos. Nos vemos el primer domingo. Que Dios les bendiga.